Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Agua mineralizada, agua con minerales o agua regular. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero contestar una pregunta de otro amigo que nos escribe, el amigo Daniel nos escribe en Metabolismo TV. Nos encanta recibir sus preguntas porque estas preguntas nos dan la oportunidad no solamente de contestarlas, sino de que otras personas también se enteren de la información y de esa forma cumplimos con la misión de Metabolismo TV, que es educar. Fíjense, el amigo Daniel nos pone aquí, nos escribe, dice: me gustaría saber qué hay con las aguas mineralizadas. ¿Se restringe la ingesta de refrescos o gaseosas? Eso es obvio, porque a la hora de adelgazar hay que reducir la ingesta o eliminar la ingesta de refrescos o gaseosas. Pero el agua mineralizada no contiene azúcar ni derivados. ¿Se puede consumir regularmente? La contestación es sí, sin ningún tipo de problema. Ahora, quiero explicar un poquitito más para beneficio de aquellos que están viendo este episodio. Fíjense, el agua de por sí es vital para adelgazar. No se puede adelgazar, no se puede mejorar el metabolismo si uno no consume suficiente agua. Sabemos que nosotros usamos una fórmula en el libro El Poder del Metabolismo donde decimos que el peso de una persona en kilogramos, por ejemplo, dividido por 7, nos dice cuántos vasos de agua le toca al día. Digamos, pesa 70 kilogramos, se divide por 7, le tocan 10 vasos al día. Pesa 140 kilogramos, lo divide por 7, le tocan ahora 20 vasos. O sea que la cantidad de vasos de agua depende del tamaño del cuerpo. Si es en libras, se divide por 16. Digamos, la persona pesa 160 libras, se divide por 16, le tocan 10 vasos de agua. Pesa 320 libras, lo divide por 16, son 20 vasos de agua. O sea que la cantidad de agua es relativa al tamaño del cuerpo. Eso hace una lógica y es lo que hemos visto que funciona. Porque si una persona tiene un apartamentito pequeño, pues con un cubito pequeño lo limpia. Pero si una persona tiene una mansión con 6 o 8 cuartos, pues tiene que usar mucha agua para limpiarla. Con esa misma lógica de sentido común, porque hay más arterias, más capilares, más tóxicos para sacar, mientras más grande es el cuerpo, más agua necesita. Ahora, el agua mineralizada no tiene realmente ningún problema, porque no tiene sabor. Lo que hace que el cuerpo se confunda, y es lo que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, es que cuando hay algo que se echa al cuerpo que sí tiene sabor, hay unos sensores en la pared del estómago que sienten el sabor. Y cuando sienten el sabor, obligan a la pared del estómago a producir ácido hidroclórico, por lo tanto acidifica, porque el cuerpo lo trata como si fuera un alimento. Por ejemplo, si usted toma agua y le echa un poquito de, qué sé yo, de Crystal Light o de otro sabor, pues el cuerpo va a creer que es alimento. Y como es alimento, va a producir ácido hidroclórico y va a acidificar el proceso. Ahora, si usted toma pura agua y no tiene un sabor predominante, es decir, el agua mineralizada no tiene ningún sabor predominante, pues no se produce exceso de ácido hidroclórico, por lo tanto no se acidifica y le puede beneficiar. Las personas que padecen, o sea, que tienen un sistema nervioso excitado, que le hemos hablado en otros episodios, que es un sistema nervioso acelerado, que tienen problemas para dormir, que duermen liviano, que la grasa les cae mal, que la carne roja muchas veces les cae mal, que están un poquito así como ansiosos, ese tipo de cuerpo se beneficia mucho del agua mineral. Porque el agua mineral es alcalina. Y como es alcalina y el cuerpo de un sistema nervioso excitado es ácido, pues se beneficia súper bien, ¿no? Así que no tiene ningún problema. El tipo de ácido que contiene el agua mineralizada es ácido carboxílico, ácido carbónico. Es un tipo de ácido que lo que ayuda es a activar los minerales que están en el agua. De la misma forma que su cuerpo produce ácido, el hecho de que se tome su agua mineralizada no tiene ningún tipo de problema. Así que continúa disfrutándola y siempre y cuando no la mezcle con otro sabor y otra cosa, puede disfrutar porque la verdad siempre triunfa.